Superintendencia de Electricidad y Combustibles decidió formular cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Nacional Eléctrico y contra 8 empresas de transmisión y generación eléctrica debido a su eventual responsabilidad en el mega apagón del 25 de febrero pasado en nuestro país, que dejó al 98,5% de la población del país sin luz. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿De cuántos son las multas que se le pasa a los miembros del Coordinador Eléctrico Nacional? Lo conversamos con Paloma Ávila, directora del área futuro de CNN. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paloma? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, finalmente tenemos un primer resultado de esta investigación que se anunció cuando ocurrió este terrible apagón que dejó a todo el país sin luz y que, según estimaciones que ha reafirmado el ministro de Energía, significaron alrededor de 450 millones de dólares en pérdidas, dado que realmente no podemos hacer nada sin electricidad, ¿no? Las responsabilidades, al menos lo que arrojan los primeros cargos que formuló la SEC, están divididas, ¿no?, en distintos sectores. En ese momento tuvimos acá también una conversación bien en profundidad sobre qué había pasado, qué había fallado, y decíamos, para simplificar la conversación, falló un poco todo, ¿no? Claro. Los cargos de ayer, de alguna forma, reafirman eso. Y ponen la luz sobre un sistema que de distintas maneras no estaba haciendo lo que tenía que hacer por parte de las empresas involucradas, las empresas coordinadas, han escuchado mucho esa frase últimamente, pero también del mismo coordinador. Y por eso es que la SEC acusa en particular al Consejo Directivo del Coordinador, que es algo así como un directorio, como el directorio de cualquier empresa, pero este directorio tiene un rol, todos los directorios son importantes, pero este tiene un rol bien importante en fiscalizar y asegurar que el coordinador cumpla con su función. Y es privado el Coordinador Eléctrico Nacional. Sí. Es una organización que además es independiente y que por eso permite que logre articular a tantas empresas como las que constituyen el sistema eléctrico. Piensen que están todas las empresas generadoras, todas las empresas distribuidoras. Y por lo tanto, en ese sistema es muy difícil, son muchos los agentes que están desarrollando, inyectando energía a un sistema que además es complejo porque Chile es un país largo, que está interconectado por estas grandes torres que justo estamos viendo en pantalla, que son las que transmiten, las carreteras eléctricas que transmiten la electricidad. Entonces, Y el Coordinador Eléctrico, Paloma, solo para terminar de entenderlo, es como el directorio de todas estas empresas es como del mundo el director eléctrico. de orquesta. Ya. Cuando ustedes van al coordinador van a ver unas pantallas gigantes de 9 metros de largo, donde se ve todo Chile con cada uno de los puntitos que está generando, todo lo que está transmitiéndose y cómo está llegando finalmente a través de las distribuidoras a los distintos hubs de población en el país o industriales, ¿no? Entonces, efectivamente, el coordinador es como el que literalmente coordina a todas las partes de esta industria. Claro. Y vamos un poco a los cargos. El primer cargo que formuló la SEC es a empresas que están relacionadas con el fallo. Por supuesto, Interchile, que es la que más sonó en ese momento porque fue donde se originó la falla. Ahí se produjo. Y a ella la está oficiando por el hecho de no tener como al día todos los sistemas de seguridad, como por no cumplir con todas las condiciones que se pide a todos los coordinados, que es que todas sus instalaciones estén en forma y fondo, en el fondo, para operar de manera segura, que es uno de los principios por los que vela el coordinador. El coordinador por ley tiene 3 principios. Uno, y por ahora el que más claramente vemos, es el de seguridad, que no se corte la luz. Interchile fue una. Otra bien relevante, que también han escuchado ustedes, es Transelec. Transelec es la carretera. Y la carretera, esta carretera, que es una carretera bien grande, tiene un sistema automatizado que se llama el sistema SCADA, que es una manera como de visualizar toda la operación. Bueno, ese sistema que te permite visualizar, por ejemplo, dónde está la falla, por qué está fallando, estaba apagado, se apagó. Justo en ese... Tuvo un problema es realmente casi un chiste. A ver. Como que le faltaba energía también a ese sistema, que tú decís como al de Inaceptable, emergencia. po. No tenía ningún respaldo. Y la forma de resolverlo trascendió, esta cuestión no está en documentos oficiales, pero que además la forma de volver a levantar SCADA tardó mucho porque no lograban dar con las distintas soluciones, ¿no? Entonces, Transelec es el segundo. Después hay varias otras que están involucradas en por qué el fallo se propagó, que también recibieron cargos. Ya. Cada una de las empresas arriesga una multa de 8 millones de dólares aproximadamente, pero no solo, o sea, por fallo.
O sea, una empresa podría tener, por ejemplo, 2 fallos. Perfecto. Entonces serían 16 millones de dólares. Entonces se estima claro. que alrededor de 50 millones de dólares es lo que, si todo lo que se ofició se ejecuta, sería lo que se podría, en el fondo, recaudar por concepto de multas. La pregunta del millón, profesora. ¿De esa plata que se recaude, le llega algo a los usuarios? No. ¿Eso va por otra vía? Sí. No le llega nada a los usuarios porque esta plata va directo a las arcas del Estado. Justo estuve revisando esa pregunta hoy día en la mañana antes de venir acá. Ahora lo interesante para cerrar el tema de los cargos. Una son las empresas y el otro es el consejo, que es este directorio. Y la SEC dice el consejo tampoco cumplió con su rol de preocuparse de que el sistema operara de manera segura. Y no lo dice en blanco, lo dice a propósito de una cuestión muy concreta. El propio coordinador eléctrico había mandado a hacer un estudio para saber cuál era la operación segura de la línea donde se produjo el fallo. Y la operación segura del documento que el mismo coordinador había encargado decía 1.600 megawatts. Pues se estaba operando a 1.800. O sea, fallaron además en aplicar en tener en consideración ya las recomendaciones que ellos mismos habían pedido. Las recomendaciones. ¿Y esto implica multas para los miembros del coordinador? Implica multas para los miembros de su patrimonio personal. Del Consejo Directivo. Tienen sueldos altos, además. Ellos. Tienen sueldos altos. A mí me parece, yo creo que esto es muy opinable porque siempre nos molesta cuando las personas tienen sueldos altos. Pero esta es una industria que maneja miles de millones de dólares. No, y dada la responsabilidad del cargo, tiene una responsabilidad muy claro. alta ese cargo y también uno tiene que cuidar que ellos no tengan incentivos perversos para recibir estímulos, para digamos. Actuar en contra. Para actuar en contra del bien común. Entonces ellos reciben efectivamente un sueldo muy alto y la multa sería equivalente más o menos a uno de esos sueldos que son alrededor de 24 millones de pesos. 24.712.920 Y ellos serían pesos. responsables personales. Pero hay otro pelito en esta sopa que justo nos enteramos ayer. Y es que hoy se está acusando al coordinador de haber contratado un seguro para las responsabilidades civiles de los consejeros, pero con plata del coordinador. No lo paga cada uno. No lo habría pagado cada uno, sino que lo habría pagado el coordinador. Por lo tanto, hoy día la pelota es, ¿corresponde o no corresponde? La Comisión Nacional de Energía le pidió al coordinador una explicación de esa póliza y de dónde habían salido esos recursos y el coordinador tendrá que formular una respuesta para ver si eso está o no está dentro de la ley, cuestión que está todavía en veremos. Escuchemos a Marta Cabeza, la superintendente. Escuchemos a Marta Cabezas porque la pregunta es ¿qué viene ahora? Y eso es lo que nos contesta Marta. El origen de la falla, la propagación, los planes de recuperación. Esa es la investigación que aún nos queda pendiente. Los segundos 2 ítems de nuestro aspecto a investigar. Origen, propagación, planes de recuperación, o sea, cómo se recuperó la energía en los hogares y la coordinación y la comunicación. Cuña, porque es difícil comprenderlo, pero lo que nosotros tenemos hasta ahora es cómo se originó la falla. Claro. Pero lo que viene ahora es otro proceso, porque nosotros todos los días que pagamos nuestra cuenta de luz, pagamos al coordinador una plata para que el coordinador haga una especie de operación DAISY con el sistema eléctrico y haga esfuerzos de ensayo y error en los lugares donde hay más riesgo, para ver cuánto nos demoraríamos en hacer la operación DAISY y por lo tanto cuánto nos demoraríamos en recuperar el sistema. Trasciende en la industria el dicho de que es inaceptable que hayamos estado 9 horas sin luz, que una falla de esas características no debería haber tardado más de 2 horas y sin embargo fueron 9. ¿Qué falló en el plan de recuperación por el que nosotros pagamos que se ensaye anualmente? Bueno, muchas cosas. Y por lo tanto, lo que dice aquí Marta Cabeza es que lo que viene ahora es esa parte, entender por qué si había un plan de recuperación que tenía unos supuestos donde decía, mira, las emergencias extremas podrían ocurrir acá. ¿Se hicieron o no se hicieron los ensayos? ¿Las empresas y el coordinador se juntaron a hacer esas operaciones DAISY? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que en muchos casos no. Y cuando eso se termine de investigar, lo que vamos a tener son nuevos cargos para nuevas empresas. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, el coordinador también ha levantado varias acusaciones para más de 90 empresas por no estar al día en el cumplimiento de su... 90 empresas adicionales. Entonces, como se darán cuenta, lo que está ocurriendo es una pequeña guerra civil dentro del sistema eléctrico en el que hay distintas partes involucradas que están tratando de esclarecer sus propias responsabilidades. Las primeras
8 empresas formuladas han asumido como la culpa, digamos, diciendo como ya, ok, igual tienen 15 días para contestar estos cargos, pero lo que también ha trascendido en la industria es que probablemente van a asumir la multa y la van a pagar. Hay que ver qué va a decir el coordinador respecto de la acusación que hace la SEC, y posteriormente tenemos que ver qué otros cargos van a llegar por el mismo evento del apagón. Nada de esto tiene que ver con lo que podría eventualmente ser una restitución para los afectados, que somos todos ¿Eso va los por otro usuarios. canal? No. Eso es vía CERNAC. Esto, mira, la plata esta que de las multas a nosotros no nos va a llegar. Ya. Beneficio fiscal. Hay otros caminos que la SEC tiene para que las empresas específicas puedan hacerse responsables para las personas, pero eso es un informe que tiene que emanar desde el coordinador que diga a cuánto asciende el daño para los usuarios. Ese daño se multiplica, entiendo, por la ley por 15 y eso sería, pero al final son chauchos. O sea, tampoco es poca que plata. Es poca plata, dividido en cada uno de nosotros, sí, todos los es clientes. poca. Entre los clientes nos van a llegar, no sé, 500 pesos más, 500 pesos menos. Ahora, lo importante de todo esto es, bueno, ¿y qué sacamos en limpio? ¿No? Y esa es una pregunta que le han hecho bastante al ministro de Energía y veamos lo que comentó a propósito de la primera formulación de cargos. Marcan un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara qué fue lo que ocurrió en febrero del año pasado, esclarecer los hechos respecto de este apagón que afectó al sistema eléctrico nacional e ir también avanzando en establecer responsabilidades claras por este hecho tan significativo que significó la pérdida de cerca de 450 millones de dólares en nuestra economía. Como ministerio vamos a seguir trabajando en que cada uno de los eslabones de nuestro ecosistema institucional puedan cumplir su trabajo y a su vez ir aprovechando las oportunidades de mejora que permitan que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Bueno, cuando uno tiene siempre la oportunidad de ver el vaso medio vacío, pero miremos el vaso medio lleno. Algo que muchas personas especialistas dentro de la industria me han comentado es, este episodio ha sido un muy buen ejemplo de dónde se tienen que apretar los tornillos, de cómo uno puede hacer que un sistema privado, para que ustedes sepan, Chile fue el primer mercado eléctrico del mundo. Hasta entonces, en todo el mundo, los países administraban de manera pública Era estatal el asunto de la electricidad. Y nosotros fuimos el primer mercado eléctrico del mundo. Y hemos logrado tener una cantidad de actores que tampoco es tan común en el resto del planeta, porque a propósito de la licitación que permitió la entrada de todos los renovables, se disparó la cantidad, por ejemplo, de generadoras. Hoy día tenemos una cantidad de empresas generadoras que es enorme, más de 100 empresas. Por lo tanto, coordinar que todos esos privados cumpla con lo que la ley les pide, que es estar en forma y fondo, hacer el mantenimiento adecuado y en el fondo actuar proactivamente para que todo este sistema funcione, es una cuestión difícil pero estratégica, porque si no se nos corta la luz y perdemos mucha plata todos, ¿no? Por lo tanto, lo que la mayoría de las fuentes especialistas plantea es, esta es la oportunidad para un sistema que tiene que funcionar bien, para que ese sistema funcione bien y que todos hagan su parte y lo hagan porque hay multas que son ejemplificadoras y que le demuestran a cada uno de los sectores que son parte de este sistema que tienen que hacer su deber porque si no el costo es alto. Claro, o sea, como que la institucionalidad se ajuste y se vigorice y funcione. y en principio ha funcionado en este contexto para hacer las mejoras necesarias. Claro, pero lo que demostró el apagón es que había hartas cosas que no Hartas cosas funcionaban. que mejorar. O sea, pero en el fondo el fiscalizador, el Estado en este sentido, como que ha jugado el rol que se espera que eventualmente De la juegue SEC. el de la SEC para que no vuelva a pasar. sí, diría que todas las partes del sistema, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad en Combustible, el Coordinador Eléctrico y el Ministerio están muy atentos de cuál es la parte que a ellos les toca de hacer mejor el trabajo para que este sistema efectivamente funcione bien y cada uno en el fondo responda como todos esperamos. Lo que se ha dicho es que las renovables le están poniendo una carga grande al Sí, sistema, ¿cierto? sí. ¿Qué podemos decir de eso? Bárbara? Mira, hoy día sabemos, esto lo profundizamos hoy día en una entrevista con Analía Rojas, que es la directora ejecutiva de Acera, Ya. en Futuro 360, para quien lo quiera ver. Pero es importante entender que el mundo de las renovables tampoco es uniforme. El mundo de las renovables está compuesto por grandes productores de energía renovable, grandes, que producen mucho y abastecen a muchos sectores industriales incluso.
y un sector que está bien atomizado, que es el sector de los PMGD, que son productores de menor tamaño y que fueron incluidos en la licitación que se reformó el 2016, porque lo que se buscaba era mayor competencia, ¿no? Entonces, que no solo por ser gigante tú pudieras participar del sistema, sino que pudieras mejorar los precios. Esos más pequeños tienen una manera de inyectar energía que no está regulada de la misma manera que los otros. Y por eso la discusión, ustedes lo pueden haber leído en muchas cartas del Mercurio sobre los PMGD, hoy día está sobre la mesa. Los PMGD efectivamente le ponen más desafíos al sistema en términos de la estabilidad, pero no, hasta ahora, no es posible decir que son los culpables del apagón. El apagón, ya. Así también fue en el apagón de España, cuya investigación también señaló a renovables y la investigación final terminó señalando lo contrario. Entonces creo que es bien más importante. rápido que en Chile la investigación en España. Es bien importante que entendamos que este es un sistema complejo, que los sistemas se tienen que actualizar, que Chile ha sido pionero en crear estos sistemas y por lo tanto, por supuesto que nos podemos equivocar, pero que lo relevante es aprender a tiempo las lecciones y ser capaces de cambiar a tiempo para que las cosas sean cada vez más resilientes. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Gracias a ustedes. Importantísimo este tema.